Entonces, como les decía, vamos a desarrollar ahora algunos ejercicios. El primero que se les presenta aquí es un problema de ligamiento, en que se llevaron a cabo una serie de cruzamientos de pruebas de 2 puntos entre 7 locus, que va del A hasta la G, que produjeron distintas frecuencias de recombinación. Entonces, aquí ya en estas 7, digamos, puntos que se están analizando, ya algunos aparecen las frecuencias de recombinación calculadas, pero hay 1, 2, 3, 4, 5 puntos y que ustedes tienen que calcularla, la frecuencia de recombinación entre A y B, entre B y D, entre C y D, y entre E y F. Y para ello, entonces, se le da aquí los resultados al hacer cruzamientos, de tal manera que, por ejemplo, para el locus, el primero A y B, se obtuvo 15 individuos que tenían los dominantes, 139 dominante recesivo, 140 recesivo dominante y 16 homocigoto recesivo. Y así también entonces para el cruzamiento BD, CD, CG y F. Entonces ahí quiero que ustedes me calculen ya el porcentaje de recombinación o la frecuencia de recombinación. ¿Ya? La frecuencia y después el porcentaje. Entonces ahí vayan al tiro trabajando, ¿ya? Y me van dando los resultados en el chat. ¿Están calculando? Entonces, a medida que vayan entendiendo, vayanme dando los resultados. ¿Cuánto les salió para el locus AB? Para B, 90%. ¿Están todos de acuerdo? ¿El porcentaje de recombinación? ¿Alguien quiere aportar algo con ese porcentaje 90%? Diego, ¿cómo lo calculaste? Al tiro, profe, conecto los audífonos. Ya. ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. La fórmula de frecuencia de recombinación era la cantidad de recombinantes dividido el total de la muestra. Ya. ¿Y cuáles son tus recombinantes? Mi recombinante en la parte en el primer cuadrito sería el A dominante con el B dominante y el A recesivo con el BR dominante. Estos dos. Esos dos para ti son los recombinantes. Sí. ¿O está mal? A ver, si tú... Y los otros son los parentales. Sí. Los recombinantes son los que están menos que los parentales, Diego. Ah, entonces es al revés. Al revés. Por eso es importante que ustedes hagamos este ejercicio para ver, digamos, y darles a ustedes seguridad. ¿Ya? Entonces ahí Dividido yo 3 días. tendría que sumar. Entonces sería 10%. Ya, te fijas que es diferente, porque 90% teoría llama al tiro la atención. Ya. Porque no puede ser más de 50. Los recombinantes son los menos. Claro, y siempre los recombinantes, cuando están en un mismo grupo de ligamiento, ya van a ser menos 50. Máximo puede ser 50. Si es más, entonces son transmisión El independiente. hecho que si te da 60, 70, 80, algo hiciste mal. Sí. ¿Ya? ¿Y qué significa si le das 50? Por ejemplo, como aparece ahí entre A y C, 50. Que era transmisión independiente, ¿no? Que
¿no es cierto? Que es otro, pertenecen a otro grupo de ligamentos. ¿Te fijas? Entonces, aquí no te llama la atención, ¿ya? Ya, entonces para A y B, en realidad es un 10%. Para B y D, ¿cuánto le dio? Sí, Daniela, siempre los recombinantes van a estar, si están en un ligamento, van a estar en los recombinantes en menor proporción. Si están aparentemente igual que los parentales, les va a dar a ustedes que le va a dar seguramente un 50% y eso significa que pertenecen a otro grupo de ligamentos. O están o sea, están en otro cromosoma, por ejemplo. O están en un extremo con el otro extremo, que bueno, ahí eso se puede confirmar después. Ya, entonces entre B y D le dio 4%. ¿Están todos de acuerdo? Ya. Entre B y D, 4%. Yo lo iré anotando. Entre C y D. ¿Cuánto le dio entre C y D? Aprox, ¿no es cierto? Seguramente porque hay una pequeña diferencia, capaz que les dé 64, 60, sí, no, prácticamente un 50%. Ya, entre C y D, 50%. Y entre C y G, ¿cuánto les dio? Al tiro lo vamos a ver, Maite. Entre C y G, ¿cuánto le dio? 14%, ¿están todos de acuerdo? Entre E y F. También prácticamente un 50%. Ya, entonces aquí Maite me pregunta, ¿qué era eso si es 50%? El hecho que sea 50% significa que hay dos posibilidades, que pertenezcan a otro grupo de ligamentos, que significaría, ¿no es cierto?, que pertenecen a otro cromosoma, o que podrían estar tan lejanos uno de otro, uno en un extremo del cromosoma y el otro en el otro extremo del cromosoma, que te podría dar ese resultado parcial. Pero para saber si están en otro cromosoma, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Si verdaderamente estuvieran en el mismo, pero prácticamente uno estuviera en una punta del cromosoma, el otro estuviera en la otra punta del cromosoma. Y aparentemente le da 50. Y usted puede pensar que es en otro cromosoma. Pero a lo mejor, como le digo yo, está prácticamente en los extremos, o sea, están demasiado lejos. Entonces, ¿qué tendría que ustedes comprobar? Tendría que hacer entonces otro cruzamiento con otro gen que esté en ese cromosoma, pero que esté a lo mejor más cerca, que esté al centro o que esté un poco más arriba, de brazo corto, de brazo largo, etcétera, y ahí ya no le va a dar 50%, ¿te fijas? Entonces, si usted hace solamente uno, puede ser que esté en el mismo cromosoma, pero prácticamente uno en una punta y el otro en la otra punta, o que esté en otro cromosoma, o sea, pertenece a otro grupo de ligamentos. ¿Te quedó claro usted? Y Diego. Profe, tengo una pregunta. Es que ahí prácticamente no hay recombinantes, porque son prácticamente, están en la misma proporción que los parentales. Por eso, significa que no están ligados. Profe, ¿Sí? la frecuencia de recombinantes debe estar entre 0% y 50%. Ambos signos de mayor y menor estrictos. O sea, 0% significa que están completamente ligados, que están uno al lado del otro. Y Por lo entonces, tanto, no hay espacio para hacer recombinación, ¿te fijas? O sea, ahí cómo van a hacer o sea, tiene que ser mayor estricta a 0%. Entonces, ahí 0% significa que no hay recombinación, que están totalmente ligados y ahí vas a tener solamente los parentales, no vas a tener recombinantes. Entonces, si me da 50%, entonces está ligado de otra forma. Si Ya, está ya, 50%, lo más seguro que esté en otro cromosoma. ya. Listo. Eso nomás, profe, gracias. Ahora, si te quedan dudas, tendrías que hacer otro tratamiento con otros genes que aparentemente están en ese cromosoma y ver ahí qué porcentajes tienen. Y con eso tú puedes concluir si están en ese o están en otro cromosoma. Pero
La respuesta correcta es que está en otro grupo de ligamentos, que significa otro cromosoma, o que podría estar muy lejanos entre sí, pero eso tú lo puedes comprobar para hacer cruzamientos con otras características del cromosoma. No sé si me entiendes. Con otros genes que tienen ese cromosoma. ¿Ya? Por ejemplo, si colocamos con letra A, B, C, D, ¿ya? Supongamos que A está en un extremo y D está en el otro extremo. Y me da 49,9, que prácticamente un 50%. ¿Ya? Puede ser entonces que D esté en otro cromosoma. Pero yo lo puedo comprobar haciendo cruzamiento entre C y D o entre E y D. Entonces, si hay recombinante entre ellos, significa que el primer concepto, pensando yo que estaba en otro cromosoma, está en el mismo, pero yo hice el cruzamiento con dos genes que estaban prácticamente separados por todo el cromosoma. ¿Ya? No sé, Matías, lo que quieres preguntar es muy significativo ese 12%. ¿A qué te refieres con el 2%? A que CG a ti te da 14. Bueno, tiene que sumar 27 más 24 dividido por el total. Y ahí, no, si era 14. Porque Matías tienes otro resultado. No, entonces ustedes me dijeron 14. Ya. Entonces veamos si los resultados que ustedes me dijeron están correctos. Veamos si los resultados están correctos, ¿sí? Es que creo que no la escuché cuando que alguien preguntó que cuando era 50% ¿habían recombinantes o no? ¿O cómo? No hay. No hay, pues, prácticamente tienen solamente por diferencia, como si estuvieran, según los experimentos en Mendel, están en distintos cromosomas. Ah, ok. Ya, gracias. ¿Ya? Ahí te va a dar eso. Entonces, y eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí. Si tú te fijas, entre C y D, que le dio a ustedes 50%, si tú ves los porcentajes, prácticamente son 67, 66, 65, 64. Están todos representados en la misma proporción. Por lo tanto, lo más probable y seguro es que estos dos están en otro cromosoma. ¿Ya? Se agregan de forma independiente. ¿Profe? ¿Sí? Entonces cuando D es 0 y 50, Perdón, cuando B, cuando D es 0% y 50% no hay. no, 50% significa que está en otro cromosoma. Entonces, Y ahí, en, todas y en formas el que te das cuenta. 0% significa que Si te da están muy 0%, si te da 0%, significa que está tan junto que no alcanza a ver crossover. Ah, ya. ¿Ya? Por Gracias. ejemplo, si te da 0,001, están súper cerca los genes. ¿Ya? Prácticamente si te das una frecuencia 0,00001, significa que prácticamente están completamente ligados. Ya, porque te da una frecuencia de correlación de 0,01. ¿Te fijas? Prácticamente es casi cero. O puede que te dé cero frente a todo, si está uno venciendo al otro. Porque ahí significa que no hay recomendación. Entonces, en ese caso va a tener solamente los parentales. No va a tener recombinante. Veamos entonces ahora los resultados si concuerdan. Y ahora completamos la tabla. Y ahora vemos entonces que era entre A y B. Entre A y B, 10% está correcto. Entre B y D, 4% correcto. Entre C y D, 50%. Entre C y G, 12%. ¿Usted le salió 14? Aquí yo tengo 12%. ¿Ya? ¿Cuánto le salió a ustedes CG? Yo anoté 14 aquí. De los resultados de ustedes, porque yo no lo calculé. ¿Le dio 2% o le dio 14? Le dio 14, ya, entonces pues aquí hay un error.
pero no importa, lo importante es que ustedes lo calcularon y ahí vamos a ver que es 14. Y entre E y F le da 50. Entonces, ahora ya tenemos todas las frecuencias de recombinaciones. Con esas frecuencias de recombinaciones, ahora se le pide lo siguiente. Utilizando la frecuencia de recombinación, mapee los 7 locus y muestre su grupo de ligamiento. Gente que no está en el mismo cromosoma, en orden del locus en cada grupo de ligamiento y la distancia entre los locus de cada grupo. Daniela, en C y D, ¿dónde está C y D? C y D, ¿ya? Tú tenías que haberlo calculado, voy a volver para atrás. C y D, tenías que haber sumado, ya, prácticamente aquí están todos iguales, ¿te fijas? Están todos iguales. Entonces, independiente que tú tomes, porque prácticamente uno está en un 25%, prácticamente, de 66, 67, 66, 65, 64. Cada uno va a estar en un 25% representado cada alelo. ¿Ya? Entonces aquí prácticamente no tienes recombinantes. Entonces, como no tienes, ya, no puedes tomarlo como en los casos anteriores que tomas 4 más 6 partido por el total. Aquí tendrías que, como no existen, sumarlos todos, ¿ya? O tendrías que tomar 2 y 2, suponiendo que todos sean los recombinantes y dividirlo por el total y te va a dar 0,5. Y 0,5 va a ser 50%. ¿Te fijas? Porque todos están en la misma proporción. Entonces, pendiente, cuál tú elijas, te va a dar 0,5. Y eso significa 50%. Si tú sumas 66 más 65, lo divides por el total, o suma 60, si tú crees que los talos en menor cantidad sería 65 y 64, y lo divides por el total, te va a dar 0,5. No, 50% significa que es como hacíamos el experimento de Mendel, ¿te acuerdas? Que en estos cruzamientos, ¿ya? Es decir, en el cruzamiento, por ejemplo, tenemos que va a estar cada uno de estos gametos representado en un 25%. No significa que el 50% se recombinó, no hubo recombinación. Porque para que haya recombinación tiene que estar en el mismo cromosoma. Y como estos están en otro cromosoma, C y D están en otro cromosoma, no hay recombinación. ¿Ya? O sea, hasta ahora, ¿no es cierto? A y B están en el mismo cromosoma y ustedes tienen que tienen menos, no están todos en la misma proporción. Hay más gametos parentales y menos recombinantes. Pero acá tú tienes la misma proporción. Por lo tanto, C y D están en cromosomas diferentes. Que es más o menos el resultado que es el resultado cuando se ven los gametos por Mendel. ¿Ya? Por eso que los resultados de Mendel les dio positivo, que todas las características que él utilizó estaban en gametos diferentes. Pero estaban en cromosomas diferentes. Estaban en cromosomas diferentes. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. 95, 94, 93 y 92. ¿Te fijas? Entonces ahora lo que usted tiene, ya tiene los porcentajes de recombinación. Aquí también le habían calculado que A y C tenía 50, entre B y C tenían 50, entre A y G 50 y harto 50. Entonces, utilizando la frecuencia de recombinación, mapee los 7 locus y muestre los ligamientos. ¿Cuáles están en un cromosoma? ¿Cuáles están en otro cromosoma? Porque en este caso, 50% significa que están en distintos cromosomas. O sea, si en el test o en el solemne
a ustedes le preguntan si dos genes están en el mismo cromosoma, ya va a haber un cierto porcentaje de recombinante que va a ser menor entonces al 50%. Si es igual al 50%, la respuesta es que esos genes están en otro grupo de ligamentos, lo que significa en otro cromosoma. ¿Queda más claro ahora? Ya. Porque creo que hubo también un problema en un test del laboratorio. Pero eso se aclaró. Ya, entonces ahora, tenemos todas las frecuencias de recombinación. Y ahora tenemos que ver cómo están separados estos genes. Y ahí usted me tiene que decir cuál está la distribución de estos genes en sus grupos de ligamiento. Por ejemplo, ¿cuáles elegirían ustedes que están en un grupo de ligamiento y cuáles están en otro grupo de ligamiento? Ya, a ver, Camilo me pone C, E, F y G. C, E, F y G están en cromosomas diferentes al A. Ya, o sea, estarían en otro grupo de ligamiento. Perfecto. Y Diego me pone que B y D están juntos. A, B y D pertenecen a un grupo de ligamiento. Entonces ahí tiene que ver usted las distancias que están entre ellos. ¿Ya? A y B sí, pero ahí Joaquín también agrega D, que también corresponde D, porque si vemos aquí donde está A y B, pues tenemos A y D, ¿se fijan? Entonces D también está, y A y B, A y D, y B y D, ¿dónde está B y D? También, ¿se fijan? Entonces ahí ustedes arman con cada grupo de ligamentos, ven ustedes ahora cuál es la distribución o la distancia, ¿no es cierto?, que corresponde para que los dibuje. Veamos el primer grupo de ligamentos. ¿Cómo estarían ahí? A, B y D. E, C y G están juntos, ¿sí? A, B y D están en otro. ¿Y qué pasa con F? Le falta F. Entonces, en base a estos resultados, ¿cuántos grupos de ligamentos habría? Ya, ahí me dibujaron uno. B y D. Entre A y B, ¿cuál sería la distancia entre A y B? Y entre B y D, perfecto. Entonces aquí, claro, este debe dibujar un poquito más acá, ¿ya? Porque aquí da la impresión de que entre A y B 10 y después entre B y D van a ser 4. Ah, pusieron 14. ¿Por qué 14? Entre B y D. B. Entre I y D hay 4 solamente. En total 14. Ahí sí, entre A y D hay 14. ¿Se fijan? Entonces ahí estaría A, B, D. Total entre A y D 14 y entre B y D serían 4 y entre A y B 10. Ese sería el primer grupo de ligamiento. El segundo grupo, ¿cómo estarían? El segundo grupo de ligamiento.
Ustedes lo me dijeron. El segundo grupo estaba formado por G, C y E, me dijeron, ¿ya? Y ahí las distancias. Quiero que me dibuje la distancia. ¿Cuáles serían entre E y C? Entre C y G, ya 14 o 12, ya, perfecto. Y entre C y E serían 8. Y entre G y E, entre G y E, ¿dónde está G y E? Aquí. Entre G y E serían entonces 18. ¿8 más 14, 27? ¿Qué me colocaron ahí? ¿27 aquí abajo? 22. E y G a 22. Entre E y G, ¿dónde está E y G? E y G, 18. Ya. 18, pero debería ser 22. ¿Por qué es menor? Cuando ellos tuvieron E y G, les dio 18 y debería ser 22. ¿Está correcto eso? Ya, no importa que sea 12. Ahí yo no hice el cálculo, así que a algunos les dio 12, otros les dio 14. Ahí algo se equivocaron. ¿Ya? Pero aunque fuera 12, 8 serían 12 más 8 serían 20 y le da 18. Si fuera 14 se le daría 22 y da 18. ¿Por qué esa diferencia? Ya sea de 2 o de 4 en la distancia. ¿Qué es lo que pasa a veces? Porque a veces no es la sumatoria. Eso ustedes lo vieron en uno de los problemas en el laboratorio. Nosotros no se lo pasamos, pero lo vieron en el laboratorio. Daniela, no te puedo decir si es 12 o 14 porque yo no hice el cálculo. Pero tiene que sumar los recombinantes partido por el total. Algunos me informaron 12, otros me informaron 14. Aquí aparece 12, pero creo que usted le dio 14. ¿Ya? ¿Por qué entre E y C es 8? Entre E y C es 8. Porque si vemos aquí, C y E es 8. Te lo da aquí la frecuencia de recombinación, que un porcentaje equivale a unidad de mapa o a centimorgan, así que es lo mismo. Es una media distancia. ¿Te fijas? El problema te dice, ay, no tengo la manito, aquí. En el problema te dice aquí, entre C y E es 8. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que si hay un crossing over, puede haber la interferencia que hay un segundo crossing over. Entonces, por eso a veces hay pequeñas diferencias entre las distancias, ¿ya? Entonces, por eso de repente no es la suma, pero equivale bastante cercano. Ay, yo vi que había unos par de problemas en el laboratorio, no alcanzaron a ver, qué pena, porque eso era importante que lo hubieran visto. No, ahora no puedo, chiquillos, no va a entrar mañana la interferencia, porque tengo que ver otros problemas, ¿ya? Pero lo voy a dejar pendiente. Y le voy a decir, no, lo que voy a decir es que mañana en el laboratorio tomen en cuenta ese de la interferencia, porque es importante que lo vean, ¿ya? Y lo expliquen como un extra. Javiera, ¿tú, ¿de qué grupo pertenece Javiera? ¿Con qué profe? No, no entra en el certamen. O sea, por lo menos, como no estaba dentro de la materia que nosotros vimos en clase, porque no vimos interferencia, no está en el certamen, ¿ya? Pero sí es importante que lo vieran, por eso que los laboratorios son apoyo a las clases, ¿ya? Entonces,
Javiera, ¿con qué grupo estás tú? Para pedirles a ellos que revisen interferencia. Los otros grupos de ustedes que estaban en otro grupo, ¿vieron la interferencia? Ya, de todas maneras, entonces les voy a decir que mañana repasen la interferencia. Ya. Entonces, interferencia en lab. Porque eso debían haberlo profundizado en el laboratorio. Y ahí con el profe Eric, ¿lo vieron? Y con Francisco y Natalia, con la profe Maritza y Andrea, parece que nadie. Ya, eso voy a pedir entonces que lo vean, ¿ya? Y si no, recuerden ustedes a los profes que no lo vieron para que lo pasen. Ya, porque ahí es importante que hay que elegir el problema de que vean todos ustedes, pues no repetir mucho de lo mismo. Bueno, pero eso se soluciona. Ya, entonces, ahora la distancia, estamos perfectos. ¿Y qué pasa con F? ¿Dónde ubican a F? O sea, perfecto. O sea, ¿cuántos grupos distintos de ligamentos habían en este problema? Al final, 3. De los cuales, ¿no es cierto?, en un grupo de ligamentos estaba A, B y D. En otro grupo de ligamentos está G, C y E. Y en otro grupo de ligamentos estaría F. ¿Les quedó más claro ahora? Lo que significa entonces cuando los cromosomas están en, cuando los genes están en el mismo cromosoma o están en diferentes cromosomas. Ya. Entonces ahora vamos a otro problema que ahora tiene que ver con biología. Ah, perdón, ahí está el resultado. Aquí está el resultado. El grupo de ligamento 1, ¿no es cierto? Grupo de ligamento 2 y grupo de ligamento 3. O sea, estos están ubicados en un cromosoma, estos están en otro y estos están en otro. Perfecto. Ahora viene el otro ejercicio que tiene que ver con genealogía. En la figura se indica la transmisión de ciertos fenotipos, donde están respectivamente en negro, en una familia. Se conserva la nomenclatura, los hombres son los cuadrados, las mujeres son las circunferencias. Indique entonces si este fenotipo es dominante o recesivo, razón de la respuesta, el por qué, tiene que justificarlo. Indique si el gen que determina este carácter es autosómico o está ligado al sexo, también hay que razonar la respuesta. Y no es posible genotipo de todos los individuos, no, aquí elijan nomás lo que es esta pareja, de la primera generación, y esta otra pareja. Con eso uno deduce lo siguiente, ¿ya? Entonces, los voy a dejar aquí 2 minutos, 1 minuto, para que ustedes trabajen y yo les voy a preguntar el por qué. No basta que usted me diga es dominante o me digan es recesivo. Tiene que justificarme el por qué ustedes creen que es dominante y el por qué creen ustedes que es recesivo. ¿Ya? 1 minuto para que se concentren.
Ya, y tengo alguna respuesta. Daniela me dice recesivo porque se hereda de padres no afectados. Matías, al tiro recesivo autosómico, opino igual, confirmo. ¿Ya? Veamos si aparece alguien que piense distinto. Y aquí aparece una duda. Si es autosómico recesivo o ligado a X. Ya. El resto de los participantes. Autosómico recesivo también les dice aquí Sergio. Más opiniones. Si fuese recesivo ligado a X, la segunda pareja en la primera acción tendría el hombre enfermo y la hija no. Si fuera ligado a X, todos los hombres estarían afectados. Recesivo autosómico. Ya. Comencemos. La primera impresión cuando uno lo ve, esta genealogía, ¿cuál es por lo que uno se iría inmediatamente? Uno pensaría al tiro. ¿Qué es lo que pensaría uno cuando ve esta genealogía? Dominante, ¿no es cierto? La respuesta es que tengo más que es recesivo. ¿Por qué se descarta el dominante? Porque aparentemente con esta pareja de aquí, esta pareja, ¿no es cierto?, le hereda todos los hijos y ahí uno podría pensar dominante, pero está este otro lado, como me marcaron ustedes, que aparece ahí uno enfermo y los padres son sanos. Entonces ahí se descarta el dominante, ¿se fijan? Y si fuera dominante, ya, bueno, si fuera heterocigoto, dominante heterocigoto, podría dar uno, ¿no es cierto? Y estos dos podrían ser, pero el que descarta definitivamente lo que ustedes me marcaron acá. Por eso se descarta el dominante. ¿Ya? Se descarta el dominante. Porque si fuera dominante, uno de ellos tendría que estar enfermo. Perfecto. Ahora, está, vamos por partes. ¿Estaría ligado ahí? No, ¿no es cierto? Porque si estuviera ligado ahí, no aparecerían mujeres enfermas. Así, descartado totalmente. Y ahora, ¿es autosómico o está ligado a X? Y lo que ustedes me están colocando es, algunos me dijeron que era autosómico, no sé si me han colocado ligado a X, autosómico, ya. ¿Por qué no es ligado a X? No puede ser ligado a X, porque para que la hija esté enferma, el padre tiene que estar enfermo. Ya, aquí, ¿no es cierto? Si estuviera ligado a X, ¿y eso dónde lo descartan ustedes? Acá, porque ella si está enferma y él aparece enfermo, es mejor este otro lado, ¿ya? Porque si estuviera ligado a X, para que la hija tuviera la enfermedad, el padre tenía que haber estado enfermo, siendo recesivo. Ya dijimos que era recesivo. ¿Ya? Entonces, esta pareja de acá, o sea, no esta pareja, este padre con esta hija, es la que descartaría que estuviera ligado a X. Porque esta otra no la descarta, porque si estuviera ligado a X, el otro podría ser normal, y, ¿no es cierto? Y aquí tendría uno, y aquí no tendría, así que el que descarta verdaderamente es este. Si estuviera ligado a X, tendría que tener, ¿no es cierto?, todas las hijas enfermas y esta hija es sana.
Aquí tiene una hija enferma. Y si es autosómico, comprobemos. Aquí dice Diego, espérate. Y si fuera dominante ligado a X, definitivamente el padre debería estar enfermo y todas sus hijas también, claro. Porque ahí pasaría del padre, por ejemplo, aquí si la mujer fuera sana, aquí en este caso, aquí, si la mujer hubiera sido sana y el padre hubiera estado enfermo, podríamos haber pensado con esta parte de acá solamente que podría estar ligado a X porque le pasa a todas las hijas, pero no debería pasarle a los hijos. Entonces aquí también descarta que esté ligado a X y que el padre sea sano, porque se lo pasaría a las hijas, pero no a las hijas si la madre fuera sana. ¿Se fijan? Entonces se descarta X. Ahora, autosómico. Comprobemos que es autosómico recesivo. Tenemos que comprobarlo porque, ¿no es cierto? La impresión es que es autosómico recesivo. Si fuera autosómico recesivo, ellos, ¿cómo serían sus tipos de ellos? De estos padres que aparece a la izquierda y de a la derecha. O sea, estos son los que aparecen a la derecha que están sanos, aparecen a la izquierda que están enfermos. ¿Cómo serían entonces ahora los genotipos? Anótenmelo. Primero anótenme los genotipos de los de izquierda. Ya, los sanos serían heterocigotos, estamos de acuerdo. Y los de la izquierda serían, ¿no es cierto?, homocigotos, porque tienen la enfermedad. ¿Ya? Y por eso, como son homocigotos, cada uno le pasan y van a ser todos los hijos van a tener la enfermedad, porque son homocigotos los padres que están enfermos. Pero acá, como son heterocigotos, solamente uno, la hija salió enferma, ¿se fijan? Y acá, estos son sanos y uno es enfermo porque este de acá es heterocigoto, este de aquí. Entonces con eso, ustedes analizando esto con detalle, ustedes concluyen que es autosómico recesivo. ¿Se fijan? A pesar de que la primera impresión que uno le da, como está prácticamente en todas las generaciones, uno dice dominante. Pero uno comienza a analizar la genealogía y lo descarta. ¿Ya? Y aquí vemos la respuesta. El carácter recesivo, que solo se manifiesta en homocigosis, ¿no es cierto? Y es autosómico. Así que los felicito. Están preparados para la crisis de genealogía mañana. ¿Se fijan? Entonces tienen que fijarse en algunos detalles. Si ustedes piensan que es la genealogía tal cosa, por ejemplo, aquí, piensen que liga a X, ya, entonces usted analiza un par de casos y comprueba. Si piensa que es autosómica, analiza un par de casos y prueba. Si piensa que es dominante, igual. ¿Ya? O sea, no es llegar y la primera impresión decir la respuesta, sino que puede analizar. Y ahí, en la genealogía, hay algunas claves que les permite a ustedes descartar o no descartar alguna de las posibilidades. Como de repente también, en alguna genealogía, puede haber dos posibilidades porque faltarían algunos casos más para analizar. ¿Se fijan? Entonces estamos bien. Aquí viene otro ejercicio. Que este es un apoyo para el laboratorio de mañana, para el test de genética de poblaciones. Entonces, ¿qué dice? En una población panmítica compuesta por 1000 individuos, las frecuencias del genotipo para locus autosómico A son 90 individuos homocigotos dominantes, 100 individuos heterocigotos y 810 individuos que son homocigotos recesivos. Determinar si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg comprobando la hipótesis mediante el test Chi de bondad del ajuste. Entonces, para comenzar a desarrollar este problema, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes primero? ¿Qué es lo que pueden hacer con esos datos? Sacar las frecuencias alílicas y también puede sacar las frecuencias genotípicas. Perfecto, sáquenlas. Y me dicen los resultados que obtuvieron.
cuánto le dio las frecuencias genotípicas y cuánto le dio las frecuencias alélicas. Y aquí hay un resultado. Diego me dice A1, 0,14, A2, 0,86. Esa sería la frecuencia, ¿no es cierto?, genotípica o alélicas. No, las frecuencias génicas. La frecuencia génica y la frecuencia alélica serían eso. Perfecto, también. ¿Y cuáles serían las frecuencias ahora genotípicas? Acuérdense que frecuencias génicas o frecuencia alélica es lo mismo. Y ahora, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas? No, la frecuencia genotípica, ahí me la estás dando ya. 009 sería para 009, 01 y 081. Perfecto, esos son los valores. Los 009, ¿para qué? Para homocigoto dominante. 01 sería para el heterocigoto. Y 081 sería para el homocigoto recesivo. Ya. Entonces, esas frecuencias alílicas y esas frecuencias genotípicas es lo observado, ¿no es cierto? Eso es lo observado. Entonces, ahora tiene que ver si estas frecuencias corresponden, si usted calcula las frecuencias genotípicas esperadas. ¿Y cómo lo avanzarían ahora para calcular las frecuencias genotípicas esperadas, que son las que estarían en equilibrio? Por ejemplo, la frecuencia genotípica esperada para el homocigoto dominante, para el heterocigoto y para el homocigoto recesivo. ¿Cuáles serían esas frecuencias? ¿Lo están calculando? ¿O no se acuerdan cómo deben hacerlo? Ustedes calcularon las frecuencias alélicas y típicas observadas. Y ahora yo les digo las esperadas en equilibrio. Y para eso ya tiene que utilizar lo de Hardy-Weinberg. A ver, Diego me dice el homocigoto sería 00196. Ya aproximémoslo a 002. El heterocigoto sería 024. El homocigoto recesivo sería 0,73, aproximémoslo a 0,74. Y esas son las frecuencias genotípicas esperadas. ¿Todos saben cómo Diego lo hizo? Diego, ¿qué es lo que utilizaste tú para tener esos resultados? El tema de la Hardy-Weinberg, que era la frecuencia, ¿cómo se llama? La frecuencia alélica, que se puede calcular del problema, la del A, que se tendría que elevar al cuadrado para hacer el A cuadrado, que representa no son a alélicas, lo... esa sería, espérate, esas no ¿Mm? son alélicas, esa sería la frecuencia genotípica que tú me estás diciendo. Sí, claro, pero usando la alélica hay que obtener se usa la ecuación de Hardy-Weinberg para obtener la frecuencia genotípica esperada.
Ya. Ahora te entendí. Ya. ¿Y cuánto se calcula la frecuencia entonces? ¿Mm? ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo lo hiciste? Eso es lo que quiere, lo que me pregunta Susana. O sea, ahí arriba dice 0,09, eso habría que elevarlo al cuadrado para representar el homocigoto. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Dónde puse la frecuencia? Aquí. 0,14 habría que elevarlo al cuadrado para representar el homocigoto esperado. ¿Y por qué Y 0,14? ¿De dónde sacaste 0,14? Explícale a Susana. sería la frecuencia alélica. Habría que tomar las frecuencias genotípicas, que en este caso sería 0,09, para el alelo A1, y habría que tomar la mitad de la frecuencia genotípica que le corresponde al heterocigoto. Y ahí obtendríamos la frecuencia alélica a través de la frecuencia Pero genotípica. tú calculaste la frecuencia del alelo A1 que era 0,14, Sí. ¿no es cierto? Ujú. Ya. Ese sería P. Sí, P. Y el 1 menos P sería el A2, o 0,86. Ya, yo estoy en 0,86, pero ahora, la frecuencia para el homocigoto A1 era igual que P cuadrado, P cuadrado. ¿no es cierto? Ahora Y ahí habría que sería escribirlo entonces. 14 elevado al cuadrado, po. Sería A al cuadrado 0,14 elevado al cuadrado, más y eso 2. sería el número que tú me pusiste. Sí, Que yo te dije, rondíamoslo a 0,02. sí. ¿Ya? Entonces, como ustedes tienen, entonces 0,14 elevado al cuadrado sería 0,02. La frecuencia ahora del heterocigoto sería 2PQ. ¿Ya? Y sería 2 por 0,14 y por 0,86. Que era el Q que tú sacaste a 0,86. Y eso te dio 0,24. Y después sería Q cuadrado, sería 0,86 al cuadrado sería 0,74. profe. Sí. ¿Estamos bien o Entonces tendría no? que ser igual a 1. Sí, todo bien. Me falta aproximarlo nomás. Ya, entonces aquí, espérate, que aquí hay una pregunta. ¿De dónde sacaron a 1 por A1 0,09? No, 0,09 salió de... a ver, Antonieta. Claro, porque el 0,09 salió al dividir 90 dividido por 1000. El otro 100 dividido por 1000 y el otro 810 dividido por 1000, que son los que a ustedes les daban de los casos que salían del enunciado, porque salía 90 individuos a 1, 100 individuos a 1 a 2 y 810 a 2 a 3. Entonces ahí la frecuencia genotípica tienes que dividir cada uno por el total, que son 1000. ¿Me sigues? Ya, entonces esas frecuencias genotípicas son las observadas. Y las frecuencias alílicas observadas salió 0,14 y 0,86. ¿Están todos de acuerdo? 0,14 y 0,86 son las observadas. Ya. Entonces ahora, para ver si están en equilibrio, tú tienes que ocupar la ecuación de Hardy-Weinberg, que es P cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado es igual a 1. El 0,14 salió que es la frecuencia ya del alelo A1, de lo observado, salió 0,14. Digo, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque eso el cálculo lo hiciste tú. Sí, 0,14, que correspondía a la frecuencia alélica de A1. De A1, De que se A1. sacaba, se puede sacar de los alelos, se puede sacar del genotipo. ¿Estamos de Sí, me acuerdo? gusta sacarlo de los genotipos. Ya, porque es más corto.
que sería ahí 0,09 más un medio de 2. Sí. Ya, y eso te da 0,14. Y después, de todas Sí. maneras, P más Q va a ser 1, y ahí tú puedes sacarlo por diferencia 0,86. Ujú. Ya. Entonces, después, Daniela dice que le da lo mismo que Diego. Sí, porque está bien. La frecuencia genotípica, entonces sería P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado, y eso le da, voy a redondear, 0,02, 0,24 y 0,74. ¿Ya? Eso es lo esperado. Y de ahí, tú tienes que multiplicarlo por la población. Total. Entonces, de esa población de 1000 individuos, en los que son homocigotos dominantes es 0,02 su frecuencia. Y eso multiplicado por 1000 me va a dar 20 individuos que son homocigotos dominantes. Eso sería lo esperado. Lo esperado. Totalmente de acuerdo. Esperado. Estamos en lo esperado, ¿ya? Lo observado ya lo tenemos. Te da 20. ¿Cuánto les da a ustedes de los heterocigotos esperados? 740. No. 740 te da, no son los homocigotos, perdón, los heterocigotos. Pregunté yo, heterocigotos, homo, 740 son los homocigotos recesivos. Ya, y los heterocigotos, ¿cuánto le da a ustedes? Al multiplicar ahora la frecuencia por 1000. ¿Cuánto les da? 240, perfecto. Es decir, fíjense que ahí los individuos que ustedes ven son 20 ahora esperados homocigotos dominantes, y en el problema ¿cuántos salían? ¿Los observados cuántos eran? Comparemos ahora los observados con los esperados, eran 90. Ahora los heterocigotos le da 240, ¿cuántos eran los observados en el problema? Eran 100, también una gran diferencia. Y el homocigoto recesivo, lo observado fue 810, y lo esperado, ¿cuánto fue? 740. O sea, aquí uno ya podía pensar que esta población está en equilibrio o no está en equilibrio. Ya, y eso ahora se comprueba con los resultados de la ecuación para poder calcular el chi cuadrado, y ahí ustedes tienen que ocupar ahora la fórmula que yo les pasé en clase, que era, ¿no es cierto?, el chi cuadrado, ¿se acuerdan ustedes? Era igual a lo observado menos lo esperado partido por lo esperado al cuadrado. ¿Tienen la fórmula ahí? Porque yo no la puse. Pero es la sumatoria de los observados menos los esperados al cuadrado partido por los esperados para cada uno de los genotipos. ¿Se fijan? Y ahí ustedes van a poder calcular el chi cuadrado. Exacto, la sumatoria de los observados menos los esperados colóquele una E nomás, menos los esperados, y eso elevado al cuadrado. Para cada uno de los genotipos, partido por los esperados. Hasta ahora, ¿está claro o alguien tiene duda de dónde salieron estos nuevos valores? Porque el resultado original es el enunciado, y con eso ustedes calculan el observado. Pero para saber si esa población está en equilibrio, utilizan entonces las matemáticas de Hardy-Weinberg, y ahí calculan ustedes entonces qué porcentaje esperado debería ver esa población según las frecuencias aléricas
y genotípicas que ustedes calcularon esperadas. Y ahora, para saber si están en equilibrio, ustedes tienen que calcular el chi cuadrado. Y Matías dice, tengo dudas de los valores con los valores esperados. Tú tienes dudas de los valores observados con los valores esperados. ¿En qué sentido? ¿Porque hay mucha diferencia o porque no te das cuenta? No, la prueba no entra, genética poblacional no entra en el solemne, pero sí les entra para el viernes. Por eso se lo pusimos como apoyo para el laboratorio del viernes. Diego me dice, le dio 3.33. Fuiste rápido, Diego. Ese es el resultado. ¿Ya? Entonces ustedes después, al colocar 90 menos 20 elevado al cuadrado, 100 menos 240 elevado al cuadrado, 810 menos 740 elevado al cuadrado, y cada uno dividió respectivamente por 20, el otro por 240 y el otro por 740, les da 333 y tanto, que es el resultado que aparece aquí. Entonces, para llegar a ese resultado, acá, para tener estos valores 90 menos 20, es que lo observado, estos fueron los que dieron en el problema, que había 90 individuos homocigotos dominantes, habían 100 individuos heterocigotos y habían 810 individuos homocigotos recesivos. Pero cuando ustedes aplicaron la ecuación de Weinberg para calcularlos ahora, el p cuadrado más 2pq más q al cuadrado para ver los genotipos esperados, les dio, y multiplica por supuesto por la población, ¿no es cierto?, que eran 20 individuos totales, él le dio 20, le dio 240 y le dio 740, y respectivamente para cada uno de los genotipos. Y esos valores divididos por los observados respectivos, dividido por lo esperado, respectivo, aquí es 20, aquí es 240, aquí es 740, les da entonces 333. Y si ustedes ven ahora la tabla, que tampoco la coloqué, pero es una tabla del chi cuadrado, y yo les dije que ustedes tenían que buscar ahí el valor, ¿ya? Entonces ese valor del chi cuadrado correspondía entonces a 384, y este chi experimental es mucho mayor. Por lo tanto, esta población no está en equilibrio. Es significativa la diferencia. ¿Ya? Estos son los problemas un poco más complejos que tiene que ver para ver si una población está en equilibrio o no está en equilibrio. Pero la manera como se llega es tener claro lo que son los observados, calcular la frecuencia genotípica esperada, por supuesto hay que multiplicarlo después por las poblaciones que hay, y con eso ustedes aplican el chi cuadrado. Significa que ese valor de 333 significa que hay un valor, mucha diferencia, que el valor es significativo. Y ahí en la tabla, cuando ustedes ven la tabla del chi cuadrado, que es así, se la pusimos en la clase, ¿ya? Cuando ustedes se van a esa tabla, ven que es muy significativo porque el valor es muy diferente, de los cuales ustedes ya lo podrían haber deducido solamente al comparar estos valores de 90, que es lo observado, a 20, que es lo esperado, a 100, que es lo observado, a 240, que es lo esperado en estos genotipos, de 810 a 740, ustedes ven que hay mucha diferencia con lo observado. Entonces, el resultado más probable es que no haya estado en equilibrio y se comprueba con el chi cuadrado. ¿Se fijan? O en genes recesivos ligados. Tendría que verlo, porque no he hecho ejercicios y me encontré ejercicios con genes ligados. Ya, voy a ver si encuentro algunos ejercicios, porque hasta ahora, ponte tú, no he visto ejercicios con genes ligados, pero deben existir.
Así que pregunta Diego, pero acá te tarea mía ahora. ¿Ya? No sé si aplica, fíjate, estoy pensando, si aplica para los genes ligados. Tengo mis dudas. Le diste una buena tarea. Así que está bien que hagan preguntas, chicos, porque así uno también no siempre sabe, o sea, uno sabe, pero siempre falta algo por aprender. Así que nunca he trabajado con ejercicio con genes ligados. No sé si aplica la ley, para decirte que no estoy segura si aplica la ley tampoco. Eso voy a averiguarlo. Ah, y la guía sale uno de daltonismo, pero con respecto a qué más. Lo voy a mirar en la guía. Digo, recuérdame, porfa. Ya, pero eso no tiene que ver con genes ligados, Diego. Pero el daltonismo no tiene que ver con genes ligados. El daltonismo, en qué cromosoma está? Ya, eso es diferente, ¿ya? Genes ligados me está preguntando, Diego, o sea, Hardy Weinberg en genes ligados para si se puede aplicar, pero el problema que ustedes me están diciendo no tiene que ver con genes ligados, tiene que ver con genes ligados al cromosoma X. Acuérdense que nosotros hicimos un ejercicio de un fenotipo que estaba también ligado a X, ¿se acuerdan? Y ahí vimos cómo se calculaba, ¿ya? ¿Se acuerdan? Y ahí, cuando son las X, no se toman Y. Diego, recuérdame por favor por el correo y lo echa yo una mirada en la noche, ¿ya? Perfecto. Sabe que yo abrí un foro, pero ayer no revisé ninguna pregunta. Entonces, mándamelo y a lo mejor respondo por foro. Depende del problema, ¿ya? Ya, entonces les quedó claro esto. Y aquí viene un último problema que también está relacionado con la materia del laboratorio, que es en una población aromada en equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de individuos afectados por una enfermedad autosómica recesiva es de un 4%. Perdón, 4 por cada 10.000 individuos, no 4%, 4 por cada 10.000 individuos. ¿Cuáles son las frecuencias alílicas y las frecuencias genotípicas en esta población? Y aquí entonces parte de lo que vimos en el ejercicio anterior, porque aquí le están preguntando ahora las frecuencias alílicas y las frecuencias genotípicas en esta población. ¿Cómo enfrentan este problema?
¿Sacando la raíz de quién? ¿4 partido por 1000 o 4 partido por 10.000? ¿Ya? Porque eso equivalería a ¿qué? El 4 partido por 10.000 equivale al Q cuadrado, ¿no es cierto? De ahí, al sacar la raíz, tenemos el Q. ¿Están todos de acuerdo con eso? O sea, como el enunciado dice que la enfermedad es autosómica recesiva, por lo tanto, ese 4 por cada 10.000 individuos corresponde, ¿no es cierto?, al homocigoto recesivo. Y el homocigoto recesivo, acuérdense, era Q cuadrado. P cuadrado era el homocigoto dominante y 2PQ era el heterocigoto. Entonces, con el Q cuadrado, dividiendo 4 por 10.000, ¿ya? Ustedes sacan entonces la frecuencia de los homocigotos recesivos, pero eso sería el Q cuadrado. ¿Y el Q cuánto les da? El Q cuadrado, ¿cuánto le da entonces? Le da igual a 0, ¿cuánto? A ver, 0,0, ¿cuántos ceros hay? 4 dividido por 10.000, ¿y eso cuánto es? Porque ahí tiene que sacar después la raíz cuadrada de eso. El Q, ese 002 es el Q. Perfecto, Gerson y Sergio. Q sería entonces igual, porque el Q cuadrado sería 0.0004, la raíz de eso sería 0.02. Ese sería Q. Y teniendo Q ahora, ¿qué pueden hacer con eso? Teniendo Q. ¿Qué pueden sacar teniendo Q? Pueden sacar P. ¿Y cuánto valdría P? 0,98. Y con esos dos valores, entonces, ¿cuáles serían, porque a ustedes les preguntan, cuáles serían las frecuencias alílicas? Que ya las calcularon, serían, ¿no es cierto?, 0,98 para P y 0,02 para Q. Les pregunto ahora cuáles serían las frecuencias genotípicas de esta población. ¿Cómo se calculan ahora las frecuencias genotípicas? Matías, como está en equilibrio y te dicen que los homocigotos recesivos son 4 por cada 10.000, si tú divides 4 por 10.000, eso te da a ti Q cuadrado. Porque Q cuadrado, ¿no es cierto?, en Hardy-Weinberg significa el alelo recesivo al cuadrado. Y para sacar Q, tienes que sacar la raíz de eso. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la raíz de 0,004, que es el Q cuadrado, eso te da 0,02. Y si tienes Q, que es 0,02, por diferencia tú sacas P, y P va a ser entonces 0,98. Porque 0,98 más 0,02 es 1. Como ahora tú tienes los dos alelos, te permite calcular los genotipos, utilizando nuevamente la ecuación de Hardy-Weinberg, que es P cuadrado, que serían los homocigotos dominantes, más 2PQ, los heterocigotos, más Q cuadrado, es igual a los homocigotos recesivos. Luego ya tienes PQ, ahora lo elevas al cuadrado el P, que sería, ¿no es cierto?, el P sería 0,98 al cuadrado. ¿Cuánto les dio? 0,98 al cuadrado. Y eso da 0,96, y eso entonces sería la frecuencia del homocigoto
dominante, porque está en equilibrio. Porque partió el problema diciendo que estaba en equilibrio. ¿Cuál es la frecuencia ahora del heterocigoto? La frecuencia del heterocigoto lo calculan multiplicando 2 por P por Q. El homocigoto recesivo sería así, 0.004, porque sería Q cuadrado, que fue donde partieron, ¿ya? Y 2PQ en los heterocigotos. ¿Cuál sería la frecuencia de los heterocigotos? Daniela, esas son las frecuencias. La frecuencia entonces del homocigoto dominante sería 0.96 que tú colocaste. La frecuencia del heterocigoto, ya, aproximemos, yo tengo 0.039. Y la frecuencia del homocigoto recesivo, 0.004. ¿Ya, Daniela? ¿Por qué colocaste 0.04 abajo? Tus valores de arriba están bien, pero ¿por qué colocaste 0.04, Daniela? No, los heterogos, sí, 0.04 y lo redondeaste, porque en realidad sería 0.039 y tanto, pero no importa. Puedes redondear, 0.04. ¿Te fijas? Porque ahí aplicas tus 2PQ. ¿El resto de los compañeros siguieron el desarrollo de este problema? Aquí pueden hacerlo porque él dice en una población en equilibrio. Entonces, por eso pueden aplicar a ustedes el P cuadrado, 2PQ y el Q cuadrado. Y la suma de eso tiene que darle igual a 1. O sea, si ustedes suman la frecuencia 0.96 y tanto más 0.04000392 más 0.04, tiene que darle igual a 1. ¿Ya? Espero que esto haya sido una ayuda para los problemas del laboratorio. ¿Qué creen ustedes que se debería reforzar con lo que ustedes ya saben, por ejemplo, de la teoría en el laboratorio? Para ustedes, ¿qué es lo que sería positivo que en el laboratorio reforzar para cuando analicen los problemas? ¿Qué les gustaría? Sí, para el laboratorio del viernes. Porque los laboratorios son un apoyo a la parte de docencia. Nosotros pasamos más materia y haremos pocos problemas. Ahora, porque tuvimos tiempo, vimos un poco más, un par de problemas más. Porque el laboratorio debería ser un apoyo a la parte de la materia. No pasar un ejercicio o pasarlo, sino que explicarlo. Entonces, ¿qué parte de la materia de ustedes que debería incluirse en el laboratorio? A ver, quiero saber su opinión. Me perdí. Ya, lo de los crossing over. Sí, eso voy a pedir que por favor lo refuercen. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna
inquietud, porque este era el último ejercicio del taller, así que ahora voy a detener la grabación para que conversemos.